Muy buenos días. Hoy me corresponde presentar la investigación de autoeficacia del profesorado universitario, un estudio plurimetódico o con enfoque mixto. El estudio se centra en tres herramientas conceptuales básicas. La primera es la teoría social cognitiva de Bandura, que habla de las relaciones desde el punto de vista del determinismo, la relación de la persona, el ambiente y el comportamiento humano, y hace referencia a la motivación humana. Y particularmente revisa un constructo fundamental que es la autoeficacia, que no es más que la creencia que tenemos los sujetos en nuestras propias capacidades. Otro elemento fundamental es todo lo que tiene que ver con el pensamiento del profesor, y el pensamiento referido a dos dimensiones fundamentales o a dos paradigmas fundamentales, que son la dimensión cognitiva y la dimensión alternativa. Desde la dimensión cognitiva es todo el estudio de las creencias que tienen los sujetos acerca de sus propias prácticas y otra serie de elementos que configuran dentro de esta dimensión o de este paradigma. Igualmente tenemos la dimensión referida a lo alternativo, que está referido a las epistemologías del conocimiento que tienen los maestros respecto a sus propios conocimientos prácticos. En particular, esta investigación está centrada en la dimensión cognitiva referida a las creencias de autoeficacia. Otro componente básico desde la teoría está referido a la cartografía conceptual respecto a la práctica pedagógica. He encontrado en esta investigación que es una práctica social que recoge las prácticas educativas, las prácticas docentes y las prácticas de enseñanza. Ellas en sí mismos se configuran como un elemento fundamental de la praxis del quehacer del docente, que le permitirá reflexionar, evaluar su propia función docente. Esos tres componentes, aunados a lo que se llaman las creencias de autoeficacia decente y las creencias de autoeficacia colectiva y las fuentes de autoeficacia, han sido los elementos teóricos conceptuales fundamentales de esta investigación. Permítame manifestarles que esta es una investigación desde el punto de vista metodológico, que tiene que ver con un paradigma plurimetodológico, como lo dicen Hernández, Sampieri y otros, que es un enfoque mixto. Fundamentalmente la investigación estuvo definida en un diseño de investigación exploratoria descriptiva comparada. Exploratoria porque tanto en el Ecuador como en Colombia son muy pocos los estudios respecto a las creencias de autoeficacia docente. Y respecto a lo comparado, pues porque hicimos un análisis comparativo de los sistemas educativos colombiano y ecuatoriano a través de las universidades Técnica del Norte en Ibarra y la PUCESI, que es la Pontificia Universidad Católica sede Ibarra, y la Universidad Colombiana, que es la nuestra, la Universidad Mariana de Pasto. Trabajamos con dos fases, una cuantitativa y otra cualitativa. La cuantitativa utilizó un instrumento de Leonor Prieto, una profesora de la Universidad Autónoma de Madrid en España, quien obtuvo un índice de fiabilidad del punto 94, su cuestionario psicométricamente muy bueno, y nosotros con una población de 191 profesores obtuvimos punto 96 del índice de fiabilidad, así que es un índice de credibilidad, digamos, o de criterios de exigencia muy alto, que nos ha permitido ser muy precisos en la medición. En la fase cualitativa hemos utilizado dos guías
una guía de entrevista y una guía de observación. La guía de entrevista la realizamos a 6 grupos focales, 2 por cada institución, y utilizamos guías de observación a través de estudiantes, los mejores dentro de cada institución. Eso nos dio cercano a 288 registros, que nos permitió seguir un modelo muy particular que sigue el método comparado, y ese método consta en fases predescriptivas, fases descriptivas, fases de interpretación, fases de yuxtaposición, de proposición, para poder enriquecer el marco teórico de referencia. Este tipo de método nos permitió hacer descripciones muy precisas de las unidades de comparación, pero también establecer las comparaciones muy precisas. Igualmente, desde el punto de vista de las investigaciones del ámbito de la autoeficacia docente, se centró en lo que se llama el método centrado en las creencias. Es un método que nos permitió establecer un análisis de la enseñanza-aprendizaje en función de sus propias prácticas pedagógicas y obviamente establecer la relación con la autoeficacia docente. Finalmente, los resultados encontrados los categoricé en 4 unidades de análisis, digamos, específicamente. Uno que tiene que ver con la autoeficacia docente y su relación con las estrategias didácticas. El otro, la autoeficacia y las fuentes de autoeficacia. El otro elemento, la autoeficacia y la experiencia docente. Y finalmente, la autoeficacia docente y su relación con las variables académicas o de índole personal. Vamos por la primera dimensión o unidad de análisis a través de la categoría, lo que se llama autoeficacia docente y estrategias didácticas. Aquí quiero resaltar 3 aspectos. El primer aspecto encontrado en la investigación es que la autoeficacia es una autoeficacia positiva en sus 7 dimensiones que fueron analizadas, desde lo que llamamos la implicación en el aprendizaje hasta la autoevaluación y función de la propia práctica. Encontramos algo fundamental, y es que tanto en la investigación cuantitativa y cualitativa resalta la implicación del docente en el aprendizaje, es decir, que la mayor autoeficacia que tiene el docente es en implicar en el aprendizaje al estudiante. Tiene una autoeficacia baja el docente en la autoevaluación de su propia práctica y de la evaluación de su función docente. Esto requiere algunos estudios mayores. Igualmente encontramos que básicamente el uso de las estrategias didácticas, como el manejo del clima organizacional, el clima de aula, son fundamentales para el estudiante en la implicación del aprendizaje. También en esta parte de las estrategias didácticas encontramos que la mayor debilidad que tienen los docentes, la autoeficacia menor que tienen, es en no hacer su revisión o su reflexión de sus propias prácticas. Esto nos invita a que los educadores les permitan hacer una mayor reflexión de este tipo de prácticas que realizan. Y quiero resaltar finalmente 3 elementos que han sido como el eje fundamental de la autoeficacia docente, que es la responsabilidad en el aprendizaje, el sentido de preparación que debe tener un educador y el sentido de preparación y de formación que
esto logra respecto a las creencias de autoeficacia. En el segundo componente, que es la autoeficacia y su relación con las fuentes, quiero resaltar que uno de los elementos que rescata como fuente de autoeficacia docente Bandura dice que es la experiencia docente. En esta investigación pues no resultó este elemento favorable porque la mayoría considera que las fuentes de autoeficacia están centradas en los modelos, en este caso de sus familias o de otros docentes, y en particular están respecto a los sentidos más emocionales y psicológicos. Al parecer estas regiones o las gentes de estas regiones colombianas y ecuatorianas somos mucho más emocionales y actuamos en función de lo negativo y lo positivo que nos pueda incidir en nuestra autoeficacia para enseñar. Igualmente quiero resaltar que las damas son las que más tienen a una mayor autoeficacia para la enseñanza en la educación superior. Otra dimensión o otra unidad de análisis fue la autoeficacia docente y su relación con la experiencia docente. Encontramos que es muy positivo. La experticia, la experiencia del docente genera mayor autoeficacia. Pero quiero resaltar que en los noveles la mayor autoeficacia fue la autoeficacia colectiva. Y eso es muy real porque en su inicio ellos privilegian trabajar, estudiar, profundizar y mejorar en colectivos, ya sea facultades o departamentos. Y finalmente tenemos la autoeficacia y su relación con actividades o variables académicas o de índole personal. En este quiero resaltar fundamentalmente que las actividades académicas están centradas en la responsabilidad en el aprendizaje, en el sentido de preparación y de formación que tiene el sujeto, y eso genera mayor autoeficacia docente en el sujeto. Y desde el índole personal, creo que la dimensión personal es un elemento descuidado, y aquí nos demuestra que la autoeficacia personal incide fundamentalmente en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los educandos, y sobre todo para generar motivación y mejor aprendizaje de los sujetos. Quiero concluir respecto a los análisis comparativos de las tres universidades. La Universidad Técnica del Norte, su profesorado es el que tiene mayor autoeficacia docente y mayor coherencia entre la autoeficacia individual y colectiva. Mientras que la Universidad Mariana, que es la universidad que es su profesorado, la autoeficacia docente es alta, sin embargo tiene mayor autoeficacia docente y colectiva. Y eso le genera mayor impacto al trabajar por facultades, por departamentos o por colectivos. En el caso de la Universidad PUCESI se destaca la Facultad de Comunicación, donde se resalta una mayor coherencia entre la autoeficacia colectiva e individual. Quisiera también destacar que este tipo de investigación manejó un enfoque plurimetódico con un método cuantitativo y cualitativo, y a través de la yuxtaposición, que es una fase muy propia del método comparativo, nos permitió hacer una triangulación, como dice Vericat, una triangulación muy efectiva de los datos cuantitativos y cualitativos, permitiéndonos generar un mejor análisis y una mejor yuxtaposición. Es una contribución esencial, aunque lo cualitativo, al haber manejado 288 registros, siempre ha demandado tiempo, dinero y exhaustividad en la sistematización y en análisis. Pero también nos ha permitido mayor rigurosidad científica respecto a este método.
me parece que todo tipo de fenómeno educativo y particularmente centrado en las prácticas pedagógicas del educador requiere de los análisis cualitativo y preferiblemente a veces con dominancias cualitativas. En este caso la dominancia fue mucho más cuantitativa, con complementación y combinación del método cualitativo. Y finalmente quiero manifestar la contribución respecto a mi reflexión de mi práctica pedagógica y práctica administrativa. Esto me ayudó a comprender que el fenómeno educativo es tan complejo que necesita análisis diversos y que a la vez necesita comprensiones diversas de lo que realiza o realizamos los educadores en nuestras prácticas y en la relación educando-educador-saber. A todos ustedes les deseo una feliz estadía, una mejor comprensión del fenómeno educativo y en particular del fenómeno de la reflexión pedagógica y didáctica. Esperemos que este estudio de la autoeficacia del profesorado universitario sirva para que otros constituyan líneas de investigación muy propias en sus instituciones de educación superior. Saludos a los hermanos mexicanos de esta ciudad y este territorio, Colombia. Felicidades y muchos éxitos.